va? ¿Todo bien? Bien. Bueno. La clase pasada estuvimos haciendo este tema de corrigiendo o viendo las diferentes consignas de la evaluación y hoy vamos a arrancar con tema nuevo. A ver, ¿cuál es el tema que le sigue a la crisis del 30? El de Cuba, ¿no? Exactamente, y puntualmente, más que Cuba, vamos a hacer un análisis, estoy tratando de abrir acá el cuadernillo, vamos a hacer un análisis puntual sobre lo que conocemos como la Revolución Cubana. ¿Está? Es decir, acá vamos a ver un hecho histórico fundamental que fue como un antes y un después en la historia americana y yo le diría también en la historia mundial. Es decir, la Revolución Cubana fue un hecho importantísimo, es por eso que nosotros lo estudiamos. En ese sentido, tenemos que tener muy presente que la Revolución Cubana se da en un momento muy particular. Y esto es justamente lo que yo quiero explicar ahora, en relación a ese momento muy particular. Es decir, antes de explicar qué fue la Revolución Cubana y en qué consistió la Revolución Cubana, quiero hablarles puntualmente de el contexto histórico en el cual se dio la Revolución Cubana. A ver, vamos a ubicarnos. Obviamente, estamos hablando de la Revolución Cubana, no significa otra cosa más que es un movimiento que se dio en Cuba hacia 1956, que es cuando inicia y termina en 1959, primero de enero de 1959. La gran consigna acá, o digamos, el tema que nosotros, antes de empezar a explicar la Revolución Cubana, debemos explicar algunas cuestiones mínimas como para poder quedar en claro. ¿Cuáles son esas cuestiones mínimas? Primero y principal, ¿cuál era el contexto mundial que se estaba dando al momento de la Revolución Cubana? ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué hecho importantísimo se estaba dando en el mundo? De que la economía se iba cayendo. O sea, directamente ya se había caído. Pero eso fue en 1930, Sereno. Y bueno. Y acá estamos hablando de 1956, es decir, pasaron ya 26 años de la crisis del 30. Ah, ok. Digamos, tuvimos como que pegamos un saltito acá. Llegó Coronel. ¿Cómo está, Coronel? Hola, Miguelito, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Parece que sigue estando lejos, Coronel. Oh, es que son los auriculares. Está bien, no te hagas drama. Igual te escuchamos bien. Bueno, Coronel, estamos hablando de la Revolución Cubana y puntualmente estábamos hablando sobre el contexto internacional. A ver, vamos de vuelta, Sereno. La crisis del 30 justamente se produjo en 1930. Para que vos te des una idea, ya 1940 la situación económica de Estados Unidos ya se había mejorado considerablemente, ya era otro mundo para Estados Unidos, 1940. No digo que estaba en el mejor momento económico de su vida, pero claramente habían superado ya lo peor de la crisis del 30. ¿Se entiende esto? 10 años después. 26 años después, la situación económica de Estados Unidos era de hecho fue la década del 50, 60 fue una de las mejores fue una de las mejores épocas económicas de los Estados Unidos. ¿Está? Sí. Así que en lo económico, no olvídate, estaba pum para arriba todo, no pum para abajo. Ah, ok. Bien, dejemos de lado eso. ¿Qué otra cosa más deberíamos mencionar que era un hecho importantísimo para esa época? Ajá. Veo que hay muchas cosas para mencionar. Muchísimas. Sí, 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 sí. No, estamos hablando que justamente la revolución cubana se dio en un contexto de lo que se denominó la Guerra Fría. Este concepto anótenlo porque es fundamental. Nosotros ya lo he mencionado en tercero, lo he mencionado al pasar, pero acá ya lo vamos a empezar a analizar un poquito más en profundidad. Cuando nosotros hablamos de la Guerra Fría, anoten Guerra Fría, fue un Ahí va, ahí enfrentamiento... va. ¿Eh? Espere, espere. No es Mitarelo. Bueno.
Ahí está. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Guerra Fría, puntualmente estamos hablando de un enfrentamiento, una guerra, ¿no? Entre dos bandos claramente divididos. ¿Cuáles eran estos dos bandos? Por un lado tenemos el bando capitalista y por el otro lado el bando comunista. ¿Anotaron eso? Sí, espera que estoy copiando. Vamos vuelta, no soy O Pérez. sea, es como que esta Guerra Fría era tipo una guerra, pero entre el lado capitalista y el comunista. Pará, no te me adelantes. Vamos en eso. Yo ahora te mencioné los bandos, nada más. No te mencioné otra cosa. No expliqué Ok. todavía. No te me adelantes porque si no... Bien. Cuando nosotros hablamos del bando capitalista, ¿qué países eran los, se consideraba el bando capitalista? Obviamente a la cabeza Estados Unidos. A la cabeza de Estados Unidos. Inglaterra, Francia, Alemania del Oeste. Alemania del Oeste. Denme un segundito, que busco. Alemania dividida. Ya que tengo, ya que lo tengo acá, se los puedo mostrar. Bien, a ver. Acá estamos, justamente. Denme un segundito que les voy a mostrar pantalla. Bien. ¿Qué ven ustedes acá? Sí, sí, está bien, ahí se ve. ¿Ven el mapa este? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, esto esto es Alemania hoy en día. Está tanto lo azul como lo rojo. ¿Estamos? Alemania terminó la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y queda dividida en dos. A esto se le llamó Alemania del Oeste, todo lo que está en azul, y lo que está en rojo es Alemania del Este. Alemania queda bajo control, que acá tenemos un mapita mucho más claro, queda bajo control inglés, francés y norteamericano, y Alemania del Este queda bajo control de la Unión Soviética. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta Sí. acá? Así se Sí. dividió, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial. Y esto significó, en la práctica, que Alemania queda partida en dos. Entre mil... ¿Qué dijiste, coronel? No, yo no hablé. Bueno, alguien se metió ahí en la conversación. Bien, entonces queda dividida en dos. La Alemania del Oeste, es capitalista y la Alemania del Este es comunista. ¿Estamos? La Alemania controlada por la Unión Soviética. Es más, si ustedes miran, Berlín, que es la capital de Alemania, que estaba del lado comunista, también se divide en dos. Denme un segundito. Vamos a poner acá. Berlín. Acá está. Lo mismo sucedió con la ciudad de Berlín, que ahí es donde se campo esto. Todo esto era justamente la ciudad de Berlín, que es como es actualmente. Acá todo esto que ustedes ven con línea punteada así, todo esto era el muro, que rodeaba literalmente el muro, rodeaba toda la media ciudad, porque esta era la otra media ciudad. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien, Sí, sí. el lado oeste de Berlín quedó del lado capitalista y el lado este de Berlín quedó del lado comunista. ¿Me siguen? Bien, entonces, justamente esto es lo que ustedes tienen que tener bien presente, que cuando nosotros hablamos de la Alemania dividida, hoy ya no, desde 1989 en adelante Alemania se reunificó y hoy solamente es un solo país y Berlín es una sola ciudad. ¿Me siguen todos hasta acá? Obviamente estamos hablando de que es un país capitalista. ¿Me siguen todos hasta acá? Sí. Sí. Bien, perfecto. Obviamente, Argentina en ese contexto, ¿dónde estaría? ¿Del lado comunista o del lado capitalista? ¿Comunista? No.
No, está bien, pero era 50-50. No. Del lado capitalista, claramente. Quizás no alineado con los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero sí, claramente Argentina siempre fue, es y seguirá siendo capitalista. Después podemos empezar a analizar cuán capitalista es Argentina, pero acá la propiedad privada sigue siendo propiedad privada. Estamos por lo menos hasta el día de hoy. Acá, bueno, no creo que haya posibilidad de que realmente, a pesar de las idas y venidas de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que ha tenido y que tiene la Argentina, no hay mucha posibilidad o mucho margen para un socialismo comunismo. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí. ¿Y los países comunistas cuáles eran? Países. Sí, dame un segundo que ahora quería justamente mencionar acá la Argentina. Bien, ahora, el bando comunista, obviamente. ¿Cuál es el bando comunista que nosotros vamos a encontrar? Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. Pongan URSS. Obviamente todo con mayúscula, ¿no? Porque son siglas. La URSS. ¿Qué era la URSS? No tanto, no. URSS. Sí. Justamente, acá lo tenés. La Ah, URSS. Cuando nosotros hablamos, acá tenés la bandera. Esta es la bandera de la Unión de Repúblicas de los Socialistas soviéticos. Soviéticas. Está Ah, la URSS. Que normalmente la URSS, o la URSS, como vos quieras pronunciarlo, eh, acá tenemos un mapita que muestra bien. Bien, esto es toda la ciudad. ¿Está? El mapa de toda la ciudad. Bueno, obviamente este era el lado de la URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la cabeza, a la cabeza estaría Rusia, ¿no? Polonia, vamos a poner acá, bloque oriental, a ver si me tira. Bien, acá tenemos. La URSS estaba compuesta por estos países. Justamente, ¿ven? Acá Alemania del Este o Alemania Oriental, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Pero Bulgaria. ¿Está? le anda demasiado bien en internet porque se ven re bien las imágenes. Yo busco una imagen y tengo que esperar como, no sé, media hora para que se me vea bien. Nada, solo eso. Ah, está bien. Está bien. Este. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? No, yo hace poquito contraté un servicio, mejoré el servicio de la cooperativa. Me pasé a 50 megas al máximo. Pues me tenía repodrido que quería conectarme a algo y nunca podía. A ver si acá se ve muy bien. Los países en azul, ¿me siguen hasta acá? Son los países sí. capitalistas, ¿está? Y los países en rojo son los países comunistas. No hay mucho misterio. Es esto. Acá tenés la URSS que vos preguntabas, que ve que es una sola R, no 40 Rs. ¿Está? Acá tenés Alemania dividida en RFA y RDA. República Federal Alemana, República Democrática Alemana. ¿Todo? Que ahora ya obviamente estamos hablando de una sola Alemania. Acá tenés Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Y esto básicamente es el bloque de países comunistas. Comunista. Que además yo le agregaría China, Vietnam, bueno, y obviamente hay un tercero que lo tenemos que hablar, lo tenemos que charlar al tema este, que es Cuba. A ver, dentro de qué bloque cayó Cuba. ¿Estamos? Comunista. Sí, justamente es comunista. Terminó cayendo dentro del comunismo. Y ahí te explico, si cuando empecemos a analizar la situación de Cuba, por contraste, coronel, te vas a dar cuenta que la Argentina no es comunista.
Porque cuando vos empiezas a analizar cómo es la situación de Cuba, cómo es su política, cómo es su economía, te vas a dar cuenta que nosotros no somos comunistas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bien, Sí. perfecto. En ese sentido, ya identificamos los dos grandes grupos. Y ahora yo dije que era una guerra. Obviamente que esto, como vos muy bien decías, Sereno, al principio, sí, era un enfrentamiento entre estos dos grupos. Un enfrentamiento. Ahora, no decimos que era una guerra, decimos que era una guerra fría. ¿Y a qué hace referencia este término frío? que no era tipo con armas y todo eso. Sí, había armas, había bombas, había explosiones, había gente muerta. Sí. Ah, Ajá, y sí, por eso le llamamos guerra. Ese es el problema. ¿Por qué fría? porque mataban a sangre fría. Porque Esa hacía está frío. buena. Porque muchos me dijeron que se peleaban en el invierno también. Otros me dijeron, no se peleaban en el invierno, se peleaban solamente en los polos, donde hacía mucho frío. No tiene nada que ver con eso. Porque mataban a sangre fría. Esa está buena. No. A ver, mis chiquitos, mis corazoncitos, mis ternuritas. No, tiene que ver con lo siguiente. Se les denomina fría porque fue un enfrentamiento no directo entre ambos bloques. No hubo una guerra directa entre, por ejemplo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Está? Fue un enfrentamiento indirecto, donde el escenario, y ahí esto marquen otra característica, el escenario de enfrentamiento nunca fue directamente o en los Estados Unidos o en la Unión Soviética. Fueron países de lo que se denominaba del tercer mundo. Claro, o sea, serían países secundarios. Claro, exactamente. Y ahora voy a dar ejemplos. Países secundarios, sí. Son países que no formaban, no eran países centrales de ambos bloques, sino que son países medio... in- Sobrantes. ¿Cómo dijiste? ¿Sobrantes? Sobrantes, sí, o No, no, sea, no, como que no, no no. sobrantes, sino países... A ver, existen casi 300 países en todo el planeta. Te podés imaginar que... Y yo te mencioné 3 4 nada más. Que, bueno, por ahí obviamente el bloque era mucho más grande de lo que yo te mencioné. Pero, digamos, aún así no llegaba a completar a todos los países del mundo. El tercer mundo, justamente, el tercer mundo se lo denominaba, primer mundo se denominaba el bloque capitalista, segundo mundo se denominaba al bloque comunista, y el tercer mundo se lo denominaba a esos países que no estaban ni con el capitalismo ni con el comunismo, es decir, ni con el bloque capitalista ni con el bloque comunista. Por eso yo les decía que nosotros éramos la tercera vía, Argentina era la tercera vía, ¿tá? O la tercera opción o la tercera posición que se le llamaba, ni capitalistas ni comunistas. Y así había Ah, eso es lo que le iba a preguntar. claro, entonces había muchísimos países en el mundo en esta situación. Entonces, muchos de los enfrentamientos se dieron en estos países no alineados ni con el capitalismo ni con el comunismo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. tenemos ejemplo, países como hubo enfrentamientos bélicos en, por ejemplo, Vietnam, que Vietnam termina siendo comunista. En Corea hubo un enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque comunista que llevó al enfrentamiento de Corea, es decir, hubo una guerra interna en Corea que llevó a la división y por eso hoy existe Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo. ¿Se entiende? Donde Corea del Norte es bien comunista y Corea del Sur es bien capitalista. Sí. En Afganistán, la Unión Soviética invadió Afganistán. A ver, Estados Unidos intervino directamente en la guerra de Vietnam. Vietnam, que es, a ver, perdón, aguárdenme un segundito que lo busco. Vietnam, mapa. Esta guerra de Vietnam se dio en los 60 y en los 70 y participó justamente
bueno, los Estados Unidos. A ver, denme un segundito que comparto pantalla. Esto por ahí requiere un poquito de mapa. No digo que no. Bien. Acá tienen. Acá está, bueno, mapita chico, che, qué pobretón que estuvo este mapita. Acá está. Acá estamos nosotros. Esta es la Argentina, Uruguay. Acá tenés Brasil. Acá tenés Estados Unidos. ¿Está? Esto es Canadá. América Latina. Bien. Y acá tienen Vietnam. Esto es China, para que ustedes se ubiquen. Esto es Australia. ¿Está? Acá está Japón. Lo dije bien ahí, ¿no? Sí, Sí, se sí, ve eso bien. parece. No, yo sí lo dije bien. Esto pareciera Japón. Pero bueno, dale. Esto es China, acá tienen Vietnam. Y todo esto acá es Rusia actualmente. Antiguamente era la Unión Soviética. Acá, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Obviamente Vietnam del Sur capitalista, Vietnam del Norte comunista. Bueno, no tan obvio en realidad, así como se dividió. Nuevamente un conflicto interno, una guerra civil interna. Interviene directamente Estados Unidos. Y interviene militarmente en Vietnam. ¿Por qué hizo esto Estados Unidos? Muy simple. Para frenar el avance comunista, acá tenemos un mapita mucho más claro. El rojo es es el comunista, ¿está? Eh, eh, a ver si este va a andar mejorcito. Bueno, esto es Vietnam del Norte, acá esto Vietnam del Norte se autodenominaba comunista, del lado del bloque comunista, y Vietnam del Sur, todo esto acá, Vietnam del Sur, se autodenominaba capitalista y obviamente del lado de los Estados Unidos. Se puede ver todo esto bien, ¿no? Porque yo estoy mostrando, pero... Sí. Bien, perfecto. Sí. Y ustedes me dirán, ¿y pero por qué tiene que intervino Estados Unidos acá directamente en un conflicto interno, en una guerra civil interna de Vietnam? Perdida en los 60, se pueden imaginar que Vietnam, cuando el público norteamericano empezaron a hablar de Vietnam, no tenían ni idea de dónde quedaba Vietnam. Hoy sí, obviamente, porque fue una guerra importantísima para los Estados Unidos, donde se murieron muchísimos soldados norteamericanos. La gran... Lo voy a anotar, ¿Perdón? lo voy a anotar y después voy a averiguar. Porque. Sí, hay 3 millones de películas de esto que vos podés mirar tranquilamente, qué sé yo. Es interesante, a mí siempre me resulta muy interesante todos los conflictos bélicos de los Estados Unidos. No sé, a mí me atrae. Volviendo un poquito al tema, al origen. ¿Por qué intervino directamente Estados Unidos en este conflicto, en un conflicto particular de Vietnam? Muy simple, porque Estados Unidos interpretó que el comunismo se estaba expandiendo en diferentes regiones del mundo. Vietnam fue un caso. Y fue un caso de intervención militar. Estamos Nunca se dio un enfrentamiento directo bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí se dio de forma indirecta. Vietnam, que si ustedes se ponen a pensar en los años 50, 60, ¿qué era Vietnam? ¿Era un país poderosísimo militarmente hablando? Ni cerca. Estados Unidos sí es y seguirá siendo por las próximas décadas uno de los países más poderosos militarmente hablando, no solamente económico, militarmente hablando. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, tenemos que mencionar el hecho de que Estados Unidos enfrentó militarmente a un país que era su mayor desarrollo, era el cultivo de arroz. Entonces, ¿cómo hizo un país ultra pobre como Vietnam para hacer frente al poderío militar norteamericano? Muy simple. Vietnam está cerca de qué? Lo mostramos recién, ¿eh? ¿De qué está cerca Vietnam? ¿De China? Claro, acá está China, es un país limítrofe de China. ¿China de qué ¡Qué lado está? bien! Vamos a vuelta. ¿China en qué bloque está? ¿Cómo? Comunista también. Claro, Bueno, China está dentro del bloque comunista. Entonces, ¿quién apoyó? ¿Quién apoyó militarmente? Es decir, proveyendo armas, dando todo lo que es los requerimientos básicos
para hacer frente al poderío militar norteamericano. Porque aparte cuando Estados Unidos no fue con 2 o 3 soldados, fue con miles de soldados, miles. Para que ustedes se den una idea, en Vietnam murieron, se calcula, cerca de 50.000 soldados. 50.000 soldados murieron. Mandaron muchísimos más a Vietnam. Entonces se pueden dar una idea de que en realidad en Vietnam fueron, no sé, la cantidad de cientos de miles que fueron es impresionante para una cantidad de soldados. Aparte no solamente que fueron soldados, fueron tanques, fueron aviones, fueron portaaviones, fueron misiles, fueron todo el poderío puesto a disposición para hacer frente a esa guerra. Y aún así Vietnam terminó triunfando en esta guerra. ¿Cómo fue posible? Muy simple, porque China y la Unión Soviética les dio aviones, misiles, ametralladoras, medicamentos, comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Esa fue la única forma que el pueblo vietnamita, pudo hacer frente a ese poderío militar. ¿Se entiende? Lo mismo en el caso de Afganistán. Démosle un segundito. Afganistán, acá estamos. Mapa. Lo mismo pasó a la inversa. Y miremos esto acá, que acá está clarísimo. Si ustedes ven acá, bien claro, lo verde es Afganistán. Lo naranja era la Unión Soviética. En 1982, la Unión Soviética decide invadir Afganistán. En los motivos dejémoslo después. Afganistán, que es un país ultra pobre, invadido 3 millones de veces a lo largo de toda su historia. Un país que literalmente no tiene mucho para ofrecer. Militarmente, nada. ¿Cómo pudo hacer frente al poderío militar soviético? ¿Cómo pudo hacerlo? Muy simple. Es muy, muy simple. Los Estados Unidos apoyó de forma indirecta, de forma secreta, que obviamente no lo podían hacer de forma abierta, apoyó a Afganistán brindándole armamento de todo tipo, color y pelaje. Armamento que no lo pueden conseguir y ni siquiera lo podían pagar. ¿Se entiende esto hasta acá? Por eso yo siempre digo que los enfrentamientos fueron de forma indirecta. ¿Me siguen todos? Sí. Bien, porque pensé que se había cortado, por eso lo digo. ¿Está? Obviamente, obviamente, Afganistán, pudo hacer frente al poderío militar ruso, que al final años después se tienen que terminar retirando de Afganistán. Si ustedes quieren ver una película sobre esto, si quieren anotarlo, la película es bastante mala, debo reconocerlo, pero es bien clara sobre esta situación de cómo el apoyo norteamericano a, a- a las guerrillas afganas para poder rechazar la presencia de la Unión Soviética. Rambo 3. Rambo 3 habla bien puntual sobre esta situación, de cómo Rambo, que bueno, que era un ex militar norteamericano, lo mandan a Afganistán para entrenar a las tropas afganas para hacer frente a la invasión de la Unión Soviética. ¿Está? Más allá que una película que está exagerada, que la verdad que la película bastante pobretona en libreto, en muchos aspectos, pero muestra muy bien toda esta situación. Del apoyo que dio Estados Unidos de forma indirecta, de forma oculta, a las tropas afganas. ¿Me siguen todos? Sí. Bien. Este es el contexto básicamente en el cual se está dando. Entonces, el bloque capitalista haciendo intervenciones en diferentes partes del planeta y el bloque comunista también haciendo sus respectivas intervenciones, a lo largo de todo el mundo. Bien, que fue bastante largo toda la presentación, ¿no? Y todavía no terminé de explicar, que es lo peor de todo. Sí, esto es así. Pero no queda mucho. Bueno, volviendo al tema. Cuba.
1956, inicia la Revolución Cubana. Vamos a decir la situación como era. ¿Cuál era la situación de Cuba para 1956? ¿Era la mejor? ¿Cuba estaba pasando por su mejor momento? ¿Nunca antes se había vivido de esa forma, con esa calidad? ¿Cómo era la situación de Cuba en 1956? Ah, Sí, es pregunta, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? En realidad, obviamente yo sé que no lo saben tanto, pero les estoy preguntando del sentido común, ¿qué creen ustedes? No, yo creo que para atrás, Iván. Bien, ¿es lo que opinás vos? Sí. Bien, perfecto. En realidad, obviamente que Cuba no Y sí escapaba a está la muy para realidad atrás. latinoamericana. Cuba, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en este momento nuestra calidad de vida versus, obviamente es una comparación completamente idiota, es una comparación odiosa, pero es para echar un poquito de luz. Nuestra calidad de vida 2020 del argentino, a pesar de que ustedes creen que estamos en el peor momento, se los digo así, la situación con la calidad de vida de ¿cómo es? De Cuba de 1966, perdón, 1956, nada que ver. Muchísimo mejor la calidad de vida nuestra con respecto a la calidad de vida de Cuba. ¿Está? Es decir, Cuba era prisionera, entre comillas, prisionera, de la pobreza que arrastraba la gran mayoría de los países latinoamericanos. No se acuerdan, no, perdón, no se olviden de esto que nosotros trabajamos en los primeros prácticos, que Cuba era un país de economía de enclave, es decir, era monoproductor, era gran exportador de azúcar y algunos caucho, ¿no? productos. No, eso era Brasil, el caucho. Ah, Era de economía muy débil al ser monoproductor, con el tema del azúcar y el tema del tabaco, pero que la modernización había estado muy limitada, es decir, la modernización económica de Cuba estaba muy limitada a ciertas ciudades, que bueno, nada, no habían mejorado nada la calidad de vida del cubano. Para decir algunas cuestiones, se calculaba que cerca del 80-90% de la población cubana para 1956 era analfabeta. Eso significaba que no sabía leer, no sabía escribir, eran completamente ignorantes, no había educación para todos, la población estaba muy polarizada en muy poquitos ricos, 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 y una gran mayoría de la población cubana muy pobre viviendo en la miseria. Entonces, este tipo de cosas hay que mencionarlas. ¿Por qué? Porque esta fue una de las grandes razones por la cual la revolución cubana, que no era muy popular en un principio, empieza a ganar cada vez más espacio. ¿Por qué? Porque los niveles de pobreza que encontró la revolución cubana facilitó su éxito. ¿Me siguen todos hasta acá? Es decir, si Cuba no hubiera sido un país pobre, jamás hubiera podido triunfar esta revolución. Hasta acá. o sea que gracias a la pobreza, o sea, pudieron ganar la revolución. Y sí, y te voy a explicar por qué. Porque la revolución cubana prometió y cumplió en ese sentido, eso yo no lo puedo negar. Después podemos analizar si es o no exitosa 60 años después, ¿no? De revolución, hoy. Eso lo podemos sentar y discutir, pero debo reconocer que el cubano promedio mejoró su situación o su calidad de vida. ¿Me seguís? Y esto obviamente que Sí, la revolución termina ganando, termina triunfando, en gran medida por el apoyo popular, pero por un apoyo popular en donde se le prometía que iba a mejorar su calidad de vida. A ver, el cubano no tenía nada que perder en ese sentido. claro. No es que había grandes sectores acomodados, adinerados, que eran la gran mayoría de la población. No, todo lo contrario, les estaba diciendo. Existía una clase muy acomodada,
muy acomodada, muy adinerada, que eran una minoría frente a la gran mayoría de la población cubana. Entonces, en ese contexto, obviamente, no había mucho más para decir. ¿Por qué una revolución no se dio en los Estados Unidos? Por una cuestión muy simple. Porque en Estados Unidos la clase media, nos guste o no nos guste, la clase media norteamericana es mucho más numerosa que en la mayoría de los países del mundo. Entonces, la Sí, clase media que tiene mucho para perder se opone rotundamente a una revolución al estilo comunista. Que después vamos a ver puntualmente en qué consistió o en qué consiste una revolución de estilo comunista. ¿Está? Que vamos a ver las políticas que se implementaron en Cuba en torno a la propiedad privada. ¿Qué pasó con la propiedad privada en Cuba? ¿Está? sí. Bien, chiquitos, no los quiero marear porque me parece que Coronel ya empezó a bostezar y ya se escucha desde acá los bostezos. Este. Tenía el micrófono apagado. Ah, estabas bostezando, ¿eh? Decí la verdad. Te hice pisar el palito. No, Me levanté temprano. vamos a cortar acá porque si sigo explicando me tengo que tomar una hora más para seguir explicando y bueno, no quiero apabullarlos. Vamos a cortar acá, lo vamos a dejar bien concreto acá. Esta era la situación en la cual se estaba enfrentando Cuba al momento del inicio de la Revolución Cubana. ¿Estamos? Voy a habilitar la consigna 1 y la consigna 2 ahí en Edmodo para que ya la vayan completando. Y bueno, Ok. nada, nos estamos viendo en la próxima clase el próximo miércoles. ¿Estamos? A las 10 de Sí, a las 10 de la mañana. Chiquitos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente, chao. adiós. chao.